Bien, vamos a ver ahora el efecto Compton, que fue uno de los efectos importantes que llevaron camino hacia la física cuántica. A ver, en 1923, Arthur Compton descubrió que cuando un haz de rayos X, vamos a colocarlo esto, descubrió que cuando un haz de rayos X de una longitud de onda lambda sub 0 es dispersada por un cierto material, un ángulo de dispersión teta, cuando pasa a través de un material, o una lámina metálica, por ejemplo, ¿Qué ocurre? La radiación dispersada cambia de longitud de onda, ¿sí? A una nueva longitud de onda, digamos lambda 1. O sea, la longitud de onda incidente hacia el material sería lambda 0, y después de pasar por el material cambia una longitud de onda lambda sub 1, y ese lambda sub 1 depende del ángulo de dispersión. Más o menos el esquema podría ser el siguiente. Si tienes aquí, por ejemplo, un material, ya este es el material, la lámina, y aquí hay un tubo de rayos catódicos. No vamos a poner mucho énfasis en el gráfico del tubo, pero del tubo se irradia una cierta onda en el espectro de rayos X, y obviamente se va a dispersar debido a la interacción con el material. Van a haber rayos que van a ir que no se va a dispersar, y van a haber otros que sí van a tener un determinado ángulo de dispersión, ¿sí? Si nosotros colocamos un detector, digamos, va a ser observado por medio de un espectrómetro. Si esta dispersión, si este haz reflejado, haz dispersado, es observado por un espectrómetro, lo que va a ocurrir es que hay un fenómeno donde la longitud de onda principal de este haz dispersado va a ser mayor que la longitud de onda del haz incidente. Entonces acá tenemos un haz incidente de longitud de onda lambda sub 0, y ahora tenemos una longitud de onda dispersada de longitud de onda lambda sub 1, por ejemplo, ¿no? Entonces acá vamos a colocar este fenómeno. Es independiente, o se observó de manera independiente, independiente de la lámina metálica del material, y solamente dependía del ángulo de dispersión teta, que vendría a ser este de acá. Solo dependía del ángulo de dispersión teta. Ahora, se observa que esta longitud de onda aumenta, ¿sí? Es una observación importante. Se observa experimentalmente, al menos Compton observó experimentalmente, que esta longitud de onda, lambda sub 1, aumentaba dependiendo del ángulo de dispersión, por tanto la frecuencia disminuía, ¿no? La frecuencia en este caso nu sub 1, porque son ondas electromagnéticas que tiene como características la longitud de onda y la frecuencia, y aquí lo mismo, ¿no? La frecuencia disminuye. Entonces el análisis que hizo Compton fue el siguiente, ¿no? Entonces, por tanto, si nu sub 1 es proporcional a la energía, si nu sub 1 es proporcional a la energía de la onda, energía de sub 1, ¿sí? De la energía del haz dispersado. Obviamente estamos hablando del cuanto asociado a la radiación electromagnética, ¿no? Cuanto asociado a la radiación electromagnética. Entonces, la dependencia de E1 con teta es muy semejante a la dependencia angular de la energía de una partícula que ha sido dispersada. Entonces, la dependencia de E1, que es la energía del cuanto dispersado, con el ángulo, porque si hay una dependencia clara, independientemente del material, es cualitativamente semejante. ¿Semejante a qué? A la dependencia angular de la energía de una partícula
que ha sido dispersada por otra partícula, semejante a la dependencia angular de la energía de una partícula que ha sido dispersada por otra partícula, ¿no? Entonces, debido a esta analogía y la independencia del material, esto parece ser, o aparentemente, ser una dispersión muy semejante a la dispersión dada entre partículas, cuando tienes una colisión, por ejemplo. Entonces Compton desarrolló el siguiente análisis. Sea el fotón incidente a un electrón en reposo, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a decir que tenemos acá una onda electromagnética. Obviamente este aquí vendría a representar el fotón incidente con una cierta longitud de onda, lambda sub i, y que va a incidir sobre el electrón de un material, ¿no? Ese material tiene electrones de conducción, ya que es metálico. Entonces tenemos este electrón en reposo. Entonces este esquema es un esquema antes de la colisión. Entonces yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir que la onda incidente tiene un momentum, digamos P sub i de incidente, un momentum igual a E sub i entre C, porque es una onda electromagnética que viaja a la velocidad de la luz. Lo que lleva a que la energía sea constante de Planck por la frecuencia entre la velocidad de luz, lo que es lo mismo decir que el momentum de la onda electromagnética es la constante de Planck entre la longitud de onda de la onda incidente, ¿no? Entonces, tenemos acá el momentum de la onda incidente. Este electrón es dispersado debido a la ganancia energética que le ha transferido de la onda, ¿no? Entonces este eje, que es el eje de colisión, entonces tenemos acá dos trayectorias, una para el electrón, bueno, una para la onda y otra para el electrón, ¿no? ¿Sí? Entonces acá tengo, vamos a borrar acá, yo tengo aquí mi electrón que ha sido dispersado un cierto ángulo phi, ¿de acuerdo? Y obviamente la onda incidente ha sido dispersada un ángulo θ, que es el ángulo de dispersión que estamos hablando aquí. Esta es la onda incidente y este es el ángulo que se dispersa en la radiación electromagnética, ¿no? Y ojo que acá yo tengo radiación electromagnética, ¿sí? Solamente que hay una nueva frecuencia, lambda 1 o nu sub 1, y nueva longitud de onda, lambda 1, ¿sí? Y yo tengo aquí el electrón en movimiento, ¿no? Entonces, para el caso, obviamente esto de aquí es antes de la colisión y esto aquí es después de la colisión. En el caso del fotón dispersado, donde si yo quiero determinar el momentum del fotón dispersado, en este caso este de acá, o en este caso, bueno, vamos a hablar del electrón mejor, vamos a poner P sub e del electrón primero. Vendría a ser la raíz cuadrada de la energía al cuadrado menos la masa del electrón c cuadrado todo al cuadrado, y ya tenemos una raíz cuadrada, ¿no? Y esto de acá es el caso general, ¿no? Si tuviéramos el caso del fotón, simplemente sería E todo eso, ¿no? Porque todo sería 0 porque no tiene masa. No, obviamente divide entre C, sería el momentum del electrón. Y para el caso de la onda, vamos a ponerle momentum final de la onda, va a ser igual a la energía final entre la velocidad de la luz. Así como en este caso, por el caso de una onda, tendrías la constante de Planck entre la longitud de onda final, ¿no? La dispersada. Entonces, Arthur Compton lo que hizo fue trató a los fotones de rayos X como partículas. ¿Ya? Entonces, Compton trató a los fotones de rayos X como partículas, ¿no? Como partículas, y bajo el concepto de colisión elástica, tenemos que la energía cinética se va a conservar. No solamente esto, y la conservación del momentum se tiene, ¿no? Primero, por conservación de la energía, tendríamos que H por nu sub I, que es la energía del haz incidente,
del fotón incidente, más la energía del electrón. Estamos asumiendo un electrón en reposo, así que tendríamos me por c cuadrado, que es la energía de masa en reposo de toda partícula. Y eso tiene que ser igual a la energía final. La energía final vendría a ser la energía del fotón dispersado, que vendría a ser constante Planck por la frecuencia final, ¿no? Está aquí, que le voy a hacer un sub 1 yo. Y vamos a ponerle final mejor. Más la energía del electrón, que en este caso vendría a ser la raíz cuadrada de Pe cuadrado, C cuadrado, más la masa del electrón al cuadrado por C cuarta. Es la energía del electrón dispersado, ¿no? Es conservación de energía. Además, por conservación del momentum, tenemos que el momentum inicial de la onda incidente va a ser igual al momentum final de la onda dispersada más el momentum del electrón dispersado. Si tú ves el gráfico, te das cuenta que el momentum inicial de la onda incidente es más o menos así, es horizontal según nuestro gráfico. El momentum final tiene esta orientación también de un haz, de una onda electromagnética, y acá tienes el momentum dispersado del electrón. Entonces vamos a intentar mezclar un poco las ecuaciones. Si tú haces de aquí P sub E, esto va a ser igual a P sub I menos P sub F, de los vectores nada más, ¿no? Así que P sub E al cuadrado va a ser igual al producto escalar de este vector consigo mismo. O sea, P sub I al cuadrado más P sub F al cuadrado menos 2 veces el producto escalar de P sub I con P sub F. Te das cuenta que I con F, o sea, el gas incidente y el gas dispersado, tienen hacen un ángulo de θ, ¿no? Así que tienes acá que el momentum del electrón al cuadrado va a ser igual al momentum del haz incidente al cuadrado más el momentum del haz dispersado al cuadrado menos 2 veces el producto de estos momentos por el coseno del ángulo de dispersión. Bien, si nosotros hacemos un cálculo simple, multiplicamos todo por c cuadrado, vas a encontrar que el momentum del electrón por c al cuadrado va a ser igual al momentum del haz incidente por c al cuadrado, que es lo mismo que la energía del haz incidente, ¿no? Así que eso es h, la energía del incidente es h por la frecuencia del haz incidente, no sub i al cuadrado. Lo mismo acá, momentum final por c cuadrado, tendrías acá la energía del haz dispersado, o sea, h por nu final al cuadrado. Y acá tendrías menos 2 veces h por nu inicial por h por nu final, así que h cuadrado nu final, aquí va un menos coseno de θ. Entonces estamos llegando a esta expresión que le voy a llamar asterisco. Aquí le voy a llamar un alfa. Entonces de alfa yo lo que puedo hacer es despejar ese término de momentum por c todo el cuadrado, elevando al cuadrado todos los demás términos. Si tú elevas, tendríamos aquí h nu sub i menos h nu sub f más masa de electrón por c cuadrado. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada momentum más masa de electrón al cuadrado c cuarta. Ahí estamos bien. Simplemente elevamos todo al cuadrado. Es una operación un poco más larga, pero hay que hacerla. Y tendrías h por nu sub i al cuadrado más h por nu sub f al cuadrado más masa de electrón c cuadrado al cuadrado más el doble del producto cruzado, ¿no? Que sería, bueno, en este caso menos 2 veces h cuadrado nu sub i nu sub f más h nu sub i masa de electrón por c cuadrado menos h nu sub f masa de electrón c cuadrado. Y ojo, todo esto tiene 2 y 2. Ya está. Y eso debería ser igual
Y eso debería ser igual a momentum de electrón por c al cuadrado más masa de electrón por c cuadrado al cuadrado. Hemos elevado esto al cuadrado, ¿no? Acá se cancelan algunos términos, se cancela esto con esto. Y tú tienes acá el momentum del electrón por c elevado al cuadrado, que es justo lo que tú necesitas. Y está al otro lado de la igualdad y está solito. Entonces ese término se puede reemplazar por todo esto. Entonces, sustituyendo en asterisco, yo tengo, vamos a colocarlo, ¿no? H nu sub i al cuadrado más H nu sub f al cuadrado menos 2 veces H cuadrado nu sub i nu sub f más, esto aquí lo vamos a simplificar, 2H masa de electrón c cuadrado nu sub i menos nu sub f. Eso tiene que ser igual a todo esto. O sea, estamos tratando a los gases como partículas, haciendo una conservación de momento y la energía, ¿no? Considerando una colisión lineal. Si vemos esto, ese término se cancela con este también se cancela con este, y tenemos lo siguiente. Esto puede pasar al otro lado de la igualdad, y tenemos 2H masa de electrón, velocidad de luz al cuadrado, por nu sub i menos nu sub f, y esto va a ser igual, esto cuando pasa, tendrías así, ¿no? 2 veces h cuadrado, nu sub i, nu sub f, por 1 menos el coseno de teta, ¿no? Acá cancelas 2h, 2 y un h. Entonces acá tienes que la frecuencia del incidente menos la frecuencia de las final o de las dispersado vendría a ser h entre la masa de electrón por c cuadrado, momento inicial o frecuencia final, por 1 menos el coseno de t, y te das cuenta que no hay ninguna dependencia del material, ¿no? Bueno, simplemente ordenando, pasando esto a dividir, tendrías 1 entre la frecuencia de las final menos 1 entre la frecuencia de las incidente, va a ser igual a h sobre masa de electrón c cuadrado por 1 menos el coseno de teta. Debido a que la frecuencia es velocidad de la luz entre longitud de onda, esto queda longitud de onda de las dispersado menos longitud de onda de las incidente es igual a el constante de Planck masa de electrón por c, ya no c cuadrado, no c, pues se cancela una c, multiplicado por 1 menos el coseno de teta, ¿no? Entonces esto de acá, esto de aquí es conocido como la longitud de onda de Compton, entonces la asunción de considerar un comportamiento corpuscular de la onda, tanto así que se trabaja como si fuera una colisión cualquiera, con construcción de energía y momento, conlleva al resultado esperado, porque acá tenemos en sí un aumento de la longitud de onda debido al aumento del ángulo, ¿no? Del ángulo de dispersión, ¿no? Con ese término, ¿sí? Independientemente del material. Entonces lo que se encuentra es que cuando tú haces un haz dispersado, obviamente va a haber un haz que simplemente va a atravesar el material, y si tú colocas el espectrómetro de este lado, se va a observar una gráfica, digamos una gráfica así, donde acá tú tienes la intensidad de la onda, ¿no? La densidad de energía, y acá tienes la longitud de onda de las, más o menos va a ser algo así, ¿no? Vamos a ver varios puntos y vamos a hacer un máximo, ¿no? Y eso es para un ángulo de cero, ¿no? O sea, no hay sin dispersión, ¿no? Pero ¿qué pasa si comienza a haber una dispersión? Entonces se comienzan a formar, bueno, siempre se va a formar ese pico máximo que corresponde, ojo, corresponde a la longitud de onda incidente, ¿sí?
También corresponde a la longitud de onda incidente, pero a diferencia del caso anterior, cuando el ángulo ya es diferente o mayor a 0, ángulo mayor a 0, ¿ya? Comienza a haber un segundo pico, ¿sí? Que correspondería a esta nueva longitud de onda dispersada, ¿sí? Esta longitud de onda dispersada, al menos esta pequeña distancia entre dos longitudes de onda, se ajusta muy bien al resultado teórico desarrollado por Compton, ¿no? Listo.